grabando la clase. La primera, ¿qué pasó para que desaparezca la Constitución del 79 y aparezca en su reemplazo la Constitución de 1923? ¿Qué se da? A ver, ¿quién nos responde? Y poner matemáticas. A ver, Vanessa, ¿está hablando? ¿Qué ocurrió para cambiar la Constitución del 79 por la del 93, que es la actual? A ver, ¿nadie? Está fácil, ¿ah? Ya. El autogolpe de Estado de 1992, ¿no? Del 5 de abril, ¿cierto? El autogolpe, no fue golpe, ¿ah? Fue autogolpe. ¿Por qué? Porque Fujimori mandó a las Fuerzas Armadas a controlar el país, pero él siguió siendo presidente, ¿no? Si hubiese sido golpe, un militar hubiese quedado de presidente. Un militar hubiese quedado de presidente. Entonces, no fue eso, ¿no? No ocurrió eso. ¿Correcto? Entonces, esa es la primera. La segunda pregunta. Respecto a las garantías constitucionales, ¿cuál es la que nos protege exclusivamente el derecho a la información? Habeas data. El habeas data. Tercera pregunta. Aparte de los días, aparte de los días y de los motivos, ¿por qué más se diferencia un estado de emergencia y un estado de sitio? ¿Por qué se diferencia? ¿Podría volver a repetir? ¿Cómo? ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor? Listo. Aparte de los días y de los motivos, ¿por qué más se diferencia el estado de emergencia y el estado de sitio? Porque se diferencian en restricciones de derechos. Claro, por el tema de los derechos. Mientras que en el estado de emergencia sí se restringen derechos, en el estado de sitio no se restringen derechos, ¿no? Eso lo decíamos y la única característica en el estado de sitio es que no se suspenden derechos, pero sí la seguridad lo garantiza las Fuerzas Armadas, ¿no? Policía, oh, perdón, Ejército, Marina y FAP. Última pregunta. Eh, Cuando, por ejemplo, un jefe le dice a su empleado, ¿sabes qué? Tú solo vas a sacar copias y solo vas a barrer la oficina porque no puedes hacer este tipo de documento porque veo que no tienes esa capacidad. ¿Qué tipo de discriminación es? ¿Qué tipo de discriminación es? Laboral, ¿no? Laboral. Y cuando hay burlas, humillaciones por una persona que tiene limitación físico-mental, ¿cuál será? Por discapacidad. Entonces, hemos visto 8 tipos de discriminación, ¿correcto? Ya nos hemos recordado lo que hemos hecho en la clase anterior y ahora vamos a continuar con lo que es el segundo problema de convivencia, que es la violencia, ¿no? ¿Qué es la violencia? En concepto sencillo, fácil y simple, es el uso deliberado de la fuerza física o en todo caso el poder, ya sea en grado de amenaza o efectiva, contra uno mismo, con una persona o un grupo de personas. Entonces, cuando se usa de manera deliberada la fuerza física o el poder, va a causar o probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastorno de desarrollo, en todo caso privaciones. Entonces, este es uno de los problemas que la sociedad peruana en los últimos años ha crecido bastante, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en los hogares, violencia física bastante, a veces con los hijos, a veces con las mujeres, violencia sexual, cuando se obliga a tener relaciones sexuales a las mujeres, y en este caso a los menores, violencia psicológica cuando hay insultos, humillaciones de una persona hacia otra, y lo último que ha incorporado la ley de protección para violencia intrafamiliar es la violencia económica, ¿no? Que ahora también lo vamos a mencionar en ese sentido. Ahora, los datos que tenemos son alarmantes, sobre todo hacia la mujer en los últimos años del país. Si ustedes pueden ver estos datos que también está planteado en el libro, es muy preocupante lo que está pasando en el Perú.
sobre todo para este sector poblacional, ¿no? En el 2018 se han reportado casos de violencia hacia la mujer, 133.697 casos. Pues 133.697. Para el 2019 hay un incremento, pero tremendo, 181.885. Entonces acá, ustedes saben que los datos no solo están para mencionarlos, sino también para analizarlos e interpretarlos. Entonces, en esta parte, ¿qué podemos entender? Miren, no sé si ustedes se acuerdan de esta marcha que hacían los colectivos o las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer cuando se hacía ni una menos, ¿no? ¿Ve? Cuando se hacía ni una menos. Entonces, ahí, por ejemplo, tú te dabas cuenta, tú te dabas cuenta de que, oiga, con esta marcha se está sensibilizando a la población, a la sociedad y a una serie de instituciones del Estado. Pero miren los datos. O sea, ¿qué ha pasado? Si supuestamente la marcha Ni Una Menos era para reducir los casos de violencia, vemos en el 2019 hay un incremento, pero sustancial, grande. Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Ah? ¿Cuál será la respuesta? Que el tema no está en las leyes, ¿no? Ustedes revisan el Código Penal, bueno, no lo tengo acá el Código Penal a la mano, pero el Código Penal es, o sea, sancionador, o sea, la sanción es drástica. Miren lo que hemos visto el día de ayer con este cantante, que lo han sentenciado a 21 años de cárcel por agresión física y sexual a su esposa, ¿no? A la aún su esposa. Entonces alguien me dirá, profe, ¿en parejas puede haber denuncias de violación sexual? Sí, por más que sean casados. Ahora, por ahí han salido algunos periodistas, que en su momento han criticado, han dicho, este pegalón, este abusivo, ahora han dicho que la pena es excesiva. Y no es que sea excesiva. O sea, la pena está bien. ¿Saben por qué? Porque la agresión física, su pena es más o menos entre 8 a 10 años. La que ha elevado la sanción es la sexual. Las penas para la violencia sexual son altísimas. Inclusive cuando son a menores, en este caso ha habido una pareja, ¿no? Entre parejas ha habido violencia sexual. Cuando es a menores es hasta cadena perpetua. Entonces las penas son graves. Pero miren, penas graves. Marchas para sensibilizar a la población que no haya violencia hacia la mujer, pero miren los datos. Entonces, eso nos tiene que hacer entender que todo viene pues desde la familia, desde la sociedad, ¿no? Que no estamos formando bien a nuestros hijos, no estamos formando correctamente a nuestros adolescentes y futuros adultos, ¿no? Ahora, en el 2020 ha bajado, de repente por el tema de la pandemia, aparte de eso, o sea, este es un dato medio, ¿cómo le podemos decir? Medio tapadito, ¿no? ¿Por qué el 2020 es medio tapado? Porque en el 2020 dicen, o sea, el dice también es un tema muy complicado, pero se dice que ha habido más casos de violencia que en el 2019 por el tema del encierro que hemos estado varios días, meses, inclusive, ¿no? ¿Y por qué les digo que es un dato no tan correcto? Porque también hay que entender que en este año, en el 2020, las medidas eran recontra restrictivas en comparación a lo que estamos ahora. Entonces, se establece, o sea, ahí hay una deducción que en el 2020, como muchas instituciones no funcionaron, porque no había atención al público, entonces muchos casos de violencia quedaron en el aire, no fueron denunciados plenamente. Entonces, ese 114.495 yo lo voy a poner en duda, ¿no? Yo lo voy a poner en duda. Por más que estos son datos oficiales del Centro de Emergencia Mujer, que es un órgano que depende del Ministerio de la Mujer y que hace el reporte de casos de violencia, pero yo esos 114.000 lo voy a dejar en duda. ¿Ve? En el 2021, hasta el año pasado, se han reportado 136.782 casos. Y para este 2022 estamos pasando ya los 50.000 casos a este mes. Entonces, o sea, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando acá. ¿Ve? Ahora, ¿cuál es el tipo de violencia que más se presenta? Tanto 2018, 2019, 2021, la psicológica. La psicológica. Luego viene la física, la sexual y la económica, como les decía. ¿Ve? Entonces, ahí hay un tema que hay que verlo con bastante cuidado porque, o sea, no estamos contrarrestando este gran problema que le toca vivir al país y que sobre todo, pues,
afecta a población vulnerable como las mujeres y los niños sobre todo. Ahora, ¿hay violencia hacia el varón? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay violencia hacia el Sí, varón? sí, profe. Hay violencia hacia el varón, ¿no? Yo tengo un conocido que lo paran controlando también, ¿no? Entonces, sí hay violencia hasta al varón, ¿no? Sí, eso básicamente, ¿por qué tanto no se puede denunciar? ¿Por qué los varones que son agredidos, por sus parejas no denuncian? Profe, ¿por qué no hay ministerio del varón? ¿Ah? Profesor, yo creo que es más que todo por la pena que sienten, o sea, la vergüenza. Por vergüenza y ¿Saben por qué pasa? Ya, y eso es lo que tú dices, ya. Oye, eso es lo que tú dices, del tema de la vergüenza, va acompañado del machismo, ¿no? Mire, yo les cuento un caso, ¿ya? Hay un señor que llega a la comisaría con su cabeza rota porque su pareja le había lanzado el macetero, le había abierto su cabeza. Entonces llega y dice, no, quiero interponer una denuncia de violencia familiar por agresión de mi pareja. ¿Qué crees que le dice la policía? ¿Qué crees que le dice el comisario? En vez de decirle, no, ya muy bien, vamos a poner acá, vas a pasar al médico legista para ver si son lesiones leves o graves, el tiempo de descanso, vamos a dar medidas de protección, te vamos a derivar al juzgado de familia y todo el procedimiento que normalmente el comisario tiene que informarle al agraviado, a la víctima, al denunciante, todo eso no lo dice. ¿Y qué le dice? Utilizando groserías que obviamente no lo vamos a mencionar. Le dice, ¿no? Tremendo, ya saben, y no le has podido hacer probar tu mano. Dígame, ¿está bien eso o no? No, No, profe. ¿Está bien o no? que eso Genera más está violencia. incrementando la violencia. Entonces, como yo siempre digo, yo prefiero que un varón así le diga lo que le diga la policía, sus amigos, la familia, denuncie, a que haga justicia con sus propias manos, pues chicos. O sea, ahí viene el problema, ¿no? Cuando hay agresión de una mujer hacia un varón, no, bueno, se dio. Pero cuando hay una agresión de un varón hacia una mujer, lo satanizan, lo cuestionan. Yo no digo que eso está mal, pero el gran problema es lo que ocurre, ¿no? O sea, el gran problema es eso, ¿ve? Entonces, ahora, los reportes de casos de violencia hacia el varón son mínimos en comparación a la mujer. Miren, ve. O sea, si tú haces un análisis simple y preguntas a un varón si alguna vez ha sido víctima de agresión de parte de su pareja, de 100 te responderán pues 2, 5. Pero si tú preguntas a una mujer, de 100 mujeres si han sido víctimas de agresión por parte de su pareja, de 100 al menos 80, 70 te dicen que sí. Entonces, eso ya te da y te dice, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? A ver, Rocío me dice que se escucha entrecortado. ¿Estamos en lo cierto? No, yo lo escucho bien, profesor. Listo. Yo creo que yo creo que ya hablé de este tema. Si escuchan entrecortado, lo primero que tienen que ver es si su red está fallando. Ya les he dicho eso. Porque si ustedes me escriben y yo les leo, entonces lo primero que van a hacer es una interrupción. Ahora, si el problema persiste, recién me dicen, ¿no? Uno de los problemas que se podría dar con el Internet es, por ejemplo, que hace un momento ha habido un simulacro y que podría haber generado algún tipo de congestionamiento, pero primero verifiquen, pues chicos. Ahora vamos a hablar también del simulacro de hoy, ¿ya? Eh, ya, muy bien, Melanie, perfecto, me hizo acordar, estábamos más entretenidos en los datos que me dijo íbamos a revisar. A ver. Yadira Ramírez, ¿qué ha pasado? Katy Luz, Natalie Ambrosio, Rosemary Pre, Talía Gómez, Zuli Díaz, ¿a quién más tengo por acá? Carmen Mariela, Hilda Vilca. ¿Qué ha pasado con ustedes, señoritas? Puro señoritas he llamado. ¿Ah? ¿Qué hemos dicho de sus datos? Buenos días, profesor. A ver, miénteme para creerle. No le voy a mentir, profesor, le voy a decir la verdad. A ver, ¿cuál es la verdad para usted? Mira, la verdad es que cuando yo entro a veces se borra, pero ahorita voy a salir y voy a volver a ingresar y voy a poner mis datos. Disculpa. Listo. Ya te Ya. voy a creer, Yadira. ¿Quién más? ¿A quién más se llama? A ver.
ver, miéntenme para continuar. A ver, miéntenme, ¿por qué no me mienten? Nada más se atreve a mentirme. Carmen, ¿dónde está Carmen? Carmen Mariela Caballero. Carmen, ¿está dónde está? Mira, que cada vez van reduciendo, o sea, pongan sus datos. O sea, estoy de buen ánimo para estar retirando. No les quiero retirar. Ya, listo. Hablando ya de los conceptos de cada tipo de violencia, ¿sí? Eh, Yael, lo escuchamos, Yael. A ver, pregúnteme. Yael, listo. Violencia física. La violencia física es cuando una persona recibe daño a su cuerpo, puede ser a través de golpes, patadas, empujones o fracturas. No, este es el tipo de violencia que es, digamos, más visible, ¿no? Es más visible, a veces no se necesitan muchas pruebas. Ahora, la violencia física se determina con el médico legista también, ¿no? Una persona llega agredida, va al médico legista, el médico legista va a ver los hematomas, los golpes y va a determinar ahí el tema del descanso médico, ¿no? Acá es donde se va a diferenciar si es lesión leve, lesión grave, intento de feminicidio, y ya pues cuando ya la persona es víctima mortal ya es feminicidio, pues, ¿no? Es víctima. A ver, Rosemary me dice que su dato está completo, pues yo estoy diciendo Rosemary Pre, nada más. Y sus datos completos, ¿qué he dicho yo? Datos completos solo nombre y apellido. Y su carrera, ¿qué está postulando? A ingeniería mecatrónica, ingeniería hidráulica, ¿a qué está postulando? Yo no sé, pues de repente una carrera que de repente ni conozco estará postulando. Yo que les he dicho de los datos completos, nombres, apellidos, carrera y condición que tienen. Yo no sé si usted es postulante regular o postulante libre. Ah, ya. Ahora sí, Yadira. Ya, ahora sí. Perfecto. Continuamos. Ya no me han renegar. Estoy de buen ánimo. Ya, entonces les decía, básicamente, la violencia física es a partir del médico legista, ¿no? El médico legista es el que va a determinar, va a decir, ¿no? Lesión leve, lesión grave, intento de feminicidio, todo va a depender de los días del médico legista, ¿no? Por eso es que ustedes que están en el área 1, algunos se especializarán en ese tema, ¿no? Hacen la evaluación a la víctima. La violencia sexual es cuando una persona es obligada a tener actos sexuales que no lo desea, o sea, se obliga a tener actos sexuales. Entonces, en este tema, ya casi nos vamos a poner serios, es los menores, ¿no? A veces los enfermos, los degenerados, abusan de los indefensos, y en este caso los menores. Yo no me alegro de la muerte de nadie, al fin y al cabo no somos quien para decidir si una persona vive o muere, pero hay que ser claros, ¿no? Lo que ha pasado con este violador que ha terminado suicidándose, el violador de Chiclayo, ¿han visto las noticias? Sí, profesor. Profe, ¿cómo? Sí, ¿Han visto o sí, no? profesor. No, profe. Ya, el violador de lo habían trasladado a un penal de máxima seguridad que es el Chayapalca. Ya en Chayapalca él ha estado recluido. Y no sabemos qué le habrán hecho los demás internos, no sabemos, no se tiene esa información. Y terminó suicidándose, ¿no? La semana pasada fue la noticia, no sé si fue martes o miércoles. El personal del INPE fue a pasar revista y terminó ahorcado, ¿no? Entonces, yo no me alegro de la muerte, pero yo creo que él toma esa decisión por el harto cargo de conciencia que le estaba pesando y sobre todo por los momentos que habrá vivido en la primera cárcel que ha estado, que era Castro, creo. Entonces, yo me pongo a preguntar y digo, viendo este tipo de situaciones que ha terminado con este monstruo, con este depravado, existe la necesidad de aplicarle la pena de muerte, o sea, que alguien ya le ejecute o esa misma persona termine ejecutándose. ¿Ustedes qué opinan?
misma persona. O sea, la En misma este persona al caso. final termina pues ejecutándose, ¿no? El cargo de conciencia. O sea, esos momentos, por ejemplo, se dice, ¿no? O sea, es un vox populi, ¿no? O sea, es algo que te deja que es verdad, como también podría ser que no. Pero se dice que en las cárceles, cuando los violadores llegan, lo primero que hacen los aitas, que son los jefes de los pabellones, le hacen lo mismo, ¿no? Le hacen lo mismo. Se dice eso, ¿no? Eh, el INPE nunca lo ha desmentido. Los personales del INPE nunca han dicho, no, eso es mentira, ¿cómo va a ser si están custodiados? Nunca lo ha desmentido, pero ese es un vox populi, ¿no? Al menos las personas que han estado en las cárceles por otros delitos, no por violación, comentan, ¿no? Sí, dice, cuando llega un violador, le pegan, lo miran de una manera como bicho raro, como quien pegarles. Y lo primero que pasa es que, o sea, los otros internos, lo primero que dicen, no, roba, extorsiona, secuestra, pero no violes. Más aún cuando son menores. Yo tengo hijos, podría haber sido mi hijo, mi hija, y de eso empieza ya el problema con los que llegan a la cárcel por este tipo de delito, ¿no? Entonces, el caso de este chico o de este monstruo de Chiclayo que abusó de la menor de 3 años, en donde la encontraron casi, casi drogada la niña, ha sido esto su fin, ¿no? Ha sido esto su fin. ¿Ve? Y por otro lado, volvemos a la mención de ayer, eh, la condena de 21 años, ¿no? Yo lo único que puedo decirles es que si se está condenando así por violencia física y sexual, por más que sean esposos, yo creo que debe ser un precedente para futuros casos. Si hacia él lo han sentenciado de esa manera, a otros también de la misma manera, pues. Que no solo sea esta sentencia por haber sido mediático, o sea, cuando se habla de mediático es porque ha estado en el ojo de la tormenta, ¿no? La prensa, los medios de comunicación han estado tras este caso. Así como en este caso se ha dado esta condena, que para mí no me parece excesivo, ¿ah? No me parece excesivo. O sea, el Código Penal así lo establece y creo que se ha aplicado ahí la ley, aunque ahora el sentenciado diga que está en contra y tiene su derecho de apelar, o sea, a él la ley le otorga ese derecho de apelar, más allá de eso, pero sí me parece que es una condena proporcional. Muchos dicen que es desproporcional, pero para mí sí es proporcional. Les doy una opinión muy particular. Pero más allá de esto, yo creo que para este tipo de situaciones, esto debe sentirse un precedente. Ahora, por acá me habla sobre una adolescente violada. ¿En dónde? ¿En Guamalíes? A ver, ya. ¿Y ahí en qué quedó esto, Luz Diana? ¿En qué ha quedado? ¿Ha habido proceso? ¿Están en proceso? ¿Los han sentenciado? Profesor, a mi parecer no lo habían Desconozco. sentenciado, sino que había dos chicos que eran menor de edad y en realidad eran Ya, ahí está el otro tema. Ya. y pues uno estaba haciendo, aún no toman cárcel en el asunto todavía sobre el menor de edad y el otro, a lo que me enteré, el otro se fue a la cárcel, ya lo sentenciaron a 15 años o a 20 años de prisión, o sea, la chica le violaron y la mataron. Pero la pena es benevolente, 15 años, ¿ah? Cuando hay violación con consecuencia de muerte, la pena es cadena perpetua. Sí, profesor, porque también vi un video que el chico que tenía mayor de edad, que era unos 25 años creo que, él fue a la cárcel y también fue, o sea, hicieron justicia con sus propias manos del mismo lugar. Sus familiares y todo eso lo dejaron prácticamente inconsciente, ¿no? O sea, no estaba en su razón el hombre. Dice que, ay, fue triste, profesor, a la vez. ¿Qué? No entendí. No, o sea, uno de los grandes problemas a veces que tenemos en el Perú es que queremos hacer justicia con nuestras propias manos. Y un Estado de Derecho, o sea, a ver, les vamos a explicar por qué digo Estado de Derecho. Porque un Estado de Derecho como, como es el nuestro, como es el Perú, hay leyes y hay autoridades que hay que respetar. No, pero profe, la policía no hace nada, que la fiscalía, que los jueces. Sí, yo veo, o sea, es algo que no lo podemos negar, o sea, es algo que es obvio, pero también tenemos que entender que hay que ser respetuosos del Estado de Derecho. Porque si tú haces justicia con tus propias manos, te estás embarrando, pues.
sea, tú haces justicia con tus propias manos, pero en sí, ¿qué estás haciendo? Estás cometiendo un delito. Tú estás cometiendo un delito. O sea, entonces yo por eso digo a usted, ¿para qué hemos avanzado en el tiempo? ¿Para qué ha avanzado la civilización si vamos a querer aplicar la ley del Hammurabi, ¿no? El ojo por ojo, el diente por diente. Tú pegaste a alguien, entonces ahora yo te pego. O sea, entonces, ¿para qué hemos evolucionado? O sea, si vamos a volver a esto, entonces no es evolución, sino es involución. Estamos retrocediendo, ¿no? Entonces, ahí viene el gran problema. ¿Ve? Ahora, ya he dicho ya, menor que viola, secuestra, roba, mata, trafica drogas, ¿qué es? ¿Delito o falta? Falta nada más. Alto. Y si es falta, ¿a dónde va a ir? ¿Cárcel o centro de rehabilitación? Centro de Así de rehabilitación. ¿Y cuál es la pena máxima? Así sea acto ilícito grave. ¿Dos años? 2 años. Y eso lo hemos explicado en la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente. Profe, Dígame. también estaba viendo que en Estados Unidos a un adolescente, o sea, después de realizar el acto sexual, o sea, de manera forzosa, lo dejó en paralítica a la señorita. Eso Ya, cometió cuando tenía 15 años, creo. Pero ya. llegó a los 18 años, lo volvieron a procesar y lo sentenciaron a cadena perpetua. Es que Estados Unidos no está suscrito dentro de la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente. No está suscrito. Aparte que en Estados Unidos no creo que haya llegado a los 18 años, habrá llegado a los 21. En Estados Unidos la mayoría de edad es de 21 años. No es Creo 18 que años sí, como en el ajá. Perú. Sí. No es como en el Perú. Sí, sí. Continuamos. La violencia psicológica o emocional son aquellos actos y expresiones que ofendan, humillan, asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de una persona, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona le dice a su pareja, eres una burra, no vales para nada, esta comida está feo, no me sirve, lo bota al piso. Mi amor, voy a ver a mi mamá, está enferma en el hospital. ¿Para qué vas a ir a ver a esa vieja y su grosería? Que se muera ya. ¿Eso qué son? Violencia psicológica, ¿no? Esa Profesor, es una violencia pregunta. psicológica. Dígame, le escucho. Si una persona, por ejemplo, te empieza a hacer bullying con unas palabras, por ejemplo, que te dice mongolita, ¿no? Ya, Mm, eso vendría a ser agresión, o sea, psicológicamente. claro. ¿Qué estamos diciendo? Decirte, por ejemplo, en este caso le está diciendo, ¿no? Mongolita es una ofensa, ¿no? Ni siquiera a nadie se le debería decir eso, ¿no? ¿Ve? Pero, o sea, ¿saben cuál es el gran Profesor, pero problema? A dice ver, así, le te dicen escucho. de broma, pero yo no creo que sea de broma, ¿no? Es que ahí quería llegar, o sea, hay términos que hemos normalizado, ¿ve? Hay términos que hemos normalizado, perdón. Entonces, ahí viene el gran problema, pues. Y luego cuando decimos, ¿no? Oye, pero ¿por qué me ha dicho eso si yo no lo soy? No, lo ha dicho de cariño. Mm, ahí viene el gran problema. Entonces, ahí viene el tema, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. A ver, Shirley y a ver, Sheila, ¿qué pasa con sus términos? ¿Qué pasa, Shirley? ¿Ah? Y luego Sheila, igual, ¿qué ha pasado? ¿Qué les he dicho del uso del chat? No me hagan renegar, estoy tranquilo, ¿ah? He venido feliz a hacer la clase. Listo, entonces, este es el tipo de violencia que más se presenta en el Perú. Este es el tipo de violencia que más se presenta en el Perú. Eh, Ahora alguien dirá, profe, ¿cómo yo denuncio? O sea, voy a la comisaría y le digo al policía, mi pareja me ha insultado, me ha dicho esto, 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 esto. Pruebas, testigos, puede ser. ¿Qué más? ¿Cómo podría comprobar la violencia psicológica o emocional? Eh, Con A pruebas, ver, profesor. Como lo ¿cuál? pongo. Pues, ¿cuáles son las pruebas? o sea, cuando acudes a un Se especial podría de la grabar psicología, claro. por prueba o Claro, puede ser chats, puede ser audios, puede ser vídeos, pero si no hay esto. te mandan a un psicólogo y el psicólogo Ahí está el psicólogo. Muy bien. Se hace una pericia psicológica, ¿no? Y ahí va a determinar si hay autodependencia,
O perdón, si hay dependencias, si hay pues manipulación y una serie de patrones de conducta que puede tener el agresor, ¿no? ¿Ve? Y la violencia económica, el incumplimiento de obligaciones alimentarias o de control de ingresos económicos. Entonces, alguien me preguntaba, no sé si fueron ustedes o otro salón me preguntaba, profe, usted ha dicho que por deudas no hay cárcel, ¿cierto? Pues la Constitución Política dice eso. Artículo 2, inciso 24. Por deudas no hay cárcel. Y cuando una persona, por ejemplo, le debe la manutención a su hijo, no va a la cárcel, no. Es que no es una deuda, pues. Esa es una irresponsabilidad. Ahí está la diferencia. ¿Ve? En cambio, cuando tú sacas un préstamo del banco, no le pagas, no te va a mandar a la cárcel, te embargarán la propiedad que has dejado en prenda, garantía. Pero cuando una persona no cumple su responsabilidad de pagarle la manutención a su menor hijo, entonces eso sí es cárcel. Eso sí es cárcel. Pues no confundan, ¿ah? Porque muchos dicen, profe, pero es deuda. Está bien, pues, pero esa es una deuda por una irresponsabilidad con la familia. Y ahí viene la violencia económica, ¿no? Ahí viene la violencia económica. ¿Ve? Entonces, en nuestro país hay muchos casos sobre este tema. O sea, tú vas al Poder Judicial, a los juzgados de familia, y hay un montón de denuncias por pensión alimentaria. Un montón, ¿ah? Quizás debe ser uno de los casos que más resuelve el Poder Judicial. Ahora, lo más lógico para evitar este tipo de situaciones, de que por este incumplimiento de obligaciones alimentarias te denuncie, lo primero es que tú tienes que conciliar, ¿no? Por eso existen los centros de conciliación, en donde los padres, ¿no? Ya separados, van y dicen, ¿no? Ya sabes qué, yo necesito 500, yo necesito 2.000 soles para mantener al bebé. Yo no gano 2.000, ni lo que yo trabajo es para eso. ¿Y a cuánto entonces? Profesor, Yo te una puedo dar, pregunta. a ver, todavía un ratito, por favor. Yo te puedo dar lo que está en mi capacidad. Ya, yo tengo gastos, tengo que alimentarme, tengo que vestirme, yo te puedo dar eso. ¿Cómo vas a dar? Entonces ahí comienza la negociación, ¿no? Esa es la conciliación. Profesor, Eso para evitar al Poder Judicial. Pero si tú no quieres ir a conciliación, ahí sí hay esa pregunta. Ahora sí le escucho. profesor, una pregunta. A ver. Por ejemplo, en un caso que yo vi, por ejemplo, cuando ya los padres se separaron, ¿no? El otro tiene sus hijos de su esposo, pero el esposo hizo otra familia donde que ya también tenía sus hijos, ¿cuándo es la compensación, cuánto le tiene que dar a su hijo? Según que yo escuché, solamente el 25% ya que tiene hijos. ¿Cómo? El 25% ¿Solo, para cada hijo. profesor? Me dices le da que la tú mitad de escuchas la que... ganancia. No. A ver, por ley, dice el Código Civil, que es el que maneja este tema, cuando hay una denuncia de pensión alimentaria, por ley le toca el 40% de los ingresos. El 40% de los ingresos. Pero deducibles de los gastos que tiene la persona. ¿Me dejo entender? Deducible del gasto que tiene la persona. Ejemplo, yo gano 2.000 soles. Pero ¿Cuánto yo le tendría que dar de manutención a mi hijo? Mi 40%. Estaríamos hablando más o menos de 800 soles. Pero yo no le puedo dar 800 soles. ¿Por qué? Porque yo esos 2.000 soles, de repente lo utilizo para mis gastos de mi casa, lo utilizo para mi alimentación, lo utilizo para mi transporte. ¿Ve? Entonces, yo tengo que demostrarle ante el juez que de esos 2.000 soles, ¿cuánto me queda? De esos 2.000 soles, ¿cuánto me queda? y no Puedo influye que tenga argumentar que hijos. estoy manteniendo a mis padres. ¿Ya? Ponle que yo no tengo otra familia. Ponle que yo tenga a mis padres ancianos. Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Yo le mantengo a mis padres. Yo no le puedo dar 800 soles porque si no, yo también me estaría perjudicando. Ahora, que quede claro, que la manutención, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la manutención? Compar, compartida. El hecho de que el padre se haya separado de la madre no significa, no significa que le va a mantener todo. Sí, le va a ayudar. Puede ser pensión de colegio,
puede ser algunos aspectos alimentarios o hasta su ropa, pero otras cosas también le corresponde a la mamá. ¿O no es así? ¿O acaso el hijo solo ha hecho el padre? Sí. Ah, por eso es que ahí viene el gran problema. Hay personas que dicen, no, me tiene que pagar manutención de mi hijo. Está bien, pero más que pagar, ahí viene el gran tema, que es el tema de la manutención compartida. Por ley, cuando hay una separación, los hijos quedan a tutela de las madres. Ese es por ley. Salvo que la madre diga, no lo puedo mantener, salvo que la madre violente al menor y el padre asuma la patria potestad. También existe. Ahora, cuando la patria potestad va al padre, la madre tiene que colaborar con la manutención si es que el hijo no vive con ella. ¿Sabían eso o no? ¿Ah? Profe, sí. Profesor, una ¿Sabían pregunta. eso o no? Ya, a ver, le escucho. Profesor, si los padres se separan y el padre no le manda pensión durante 18 años, Ya. el padre al final se enferma, cae en cama y todo eso, y es normal no mantener en ese estado. O sea, El cuando lo padre no denuncia. mantuvo 18 años, luego el padre cae enfermo, no, no te estoy entendiendo el caso. Bueno, vamos a A ver, te lo voy suponer a, que ver, a ver, a ver, Profe, en mi caso, profesor, mi papá no me ya, apoyó durante 17 años. ya, Ya, y cuando cumplí mis 18 pues mi padre se enfermó, cayó en cama, pues mi mamá ya, es donde, o sea, le hemos exigido, ¿no? Que me mantenga, pero bueno, él dice que no tiene, que no sé qué, y pues al último dice que está enfermo. Y cuando mi madre ya. le denunció, pues nos hizo ver, ¿no? En boletas que sí, realmente estaba enfermo, que estaba en cama. Y Mm. pues yo me pregunto si es, o sea, si puede mantener en ese estado o no. Ya, a ver, en ese tema, ahí tendríamos que ver la determinación del juez. Hay jueces que aceptan que pese a que tú puedas ser mayor de edad, los años que no te ha llegado a mantener, le puedes cobrar. Hay jueces que aceptan, y hay jueces que no. Ya, lo justo es que un padre, o sea, la ley dice que los padres están obligados a mantener a sus hijos hasta los 18 años. Pasados los 18 años ya no existe la obligación, salvo que estén estudiando una carrera profesional y hasta que termine Profesor, la carrera pero profesional. durante esos años él no me ha apoyado con nada. Por eso te estoy diciendo, Sheila, o sea, eso ya lo tendría que determinar el juez. Ya, si ya hay una denuncia de por medio, por pensión alimentaria, entonces el juez va a determinar eso, ¿no? Va a tener que determinar eso. Si procede o no, usted ahora debe ser mayor de edad y ya no existe la obligación de los Ya, 18 años en profesor, adelante de otra que pregunta. el Si el antes padre sí, muere, no, ya, pues ¿quién te va a dar pues esa plata? Ya no hay nada. y Ya, y ya, si tu padre y la tiene herencia, propiedades a su nombre, claro, te corresponde, pues, te corresponde, por ley, por ley te corresponde, por ley te corresponde. Tú eres una heredera, excepto que él le haya dejado su testamento ya bien oleado y sacramentado. Pero pese a eso, cuando una persona hace un testamento, un 30% queda de libre disponibilidad. O sea, lo que el padre puede disponer en su testamento solo es el 70%. Ah, eso también hay que entenderlo. ¿Sí? 70% de lo que él tiene lo puede distribuir en su testamento, ¿no? Para mi hijo, para tal, 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 tal. El 30% no. El 30% profesor, es y lo que si no dejó justamente él te nada de puede. nada, si vendió todos sus Ya, pues, terrenos, Profe, no, si vendió ya no te toca nada, pues, ya no te toca nada. Ya treinta si por vendió, ciento ya, o para sea, qué ¿qué es, te vas profe? a reclamar si ya vendió todo? O sea, ya no puedes reclamar nada. A Profe, el ver, 30% para qué es, dijo. es libre disponibilidad para justamente los que no son considerados en el testamento, también les corresponde. Ah. Así está. Hasta antes que exista la modificatoria en esta norma, era el 100% que podrían disponerse en el testamento. Ahora han dicho, ¿no? 70% disponen de exigir los herederos, no reconocidos, al que no les ha dado nada, ¿no? También. Listo, continuamos.
Causas que generan la violencia. El alcohol irrita a las personas, falta de conciencia para darnos cuenta de lo que pueda pasar después, ignorancia para resolver las cosas, es un gran problema esto. Pensamos que todo pegándonos lo solucionamos, y esto tiene que ver con lo siguiente, ¿no? No poder controlar nuestros impulsos. Nosotros, y todos creo que en gran mayoría, a ver, están prestando atención, ¿no? Lo que les estoy diciendo, ¿ya? Nosotros en su gran mayoría no tenemos autocontrol, no tenemos autocontrol. Como dice, funcionamos acción-reacción. Nos dicen algo, al toque reaccionamos. Ese es el gran problema. Ahí viene el no poder controlar nuestros impulsos. Y ese es algo que se ve siempre, ¿no? Nos cuesta, ¿no? A mí me cuesta tener autocontrol, pero lo hemos logrado en algunos momentos. ¿Ve? Yo por eso no trato mucho de renegar, ¿no? ¿Por qué no trato de renegar? Porque a veces podemos decir cosas hirientes y que luego vamos a estar arrepintiéndonos. Y yo sí soy de las personas, y no es porque sea malo, duro, cruel, o porque me ha tocado vivir cosas graves, pero yo sí soy de las personas que no me arrepiento de las cosas que hago. Para mí el arrepentimiento no existe. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco, asumo las consecuencias. Si me tienen que criticar, cuestionar y decirme, no hay ningún problema. Pero yo no soy de arrepentirme. Por eso es que trato de hacer las cosas dentro de lo correcto. Me equivoco, como toda persona, ¿ve? Pero no soy de arrepentirme. A mí cuando me han dicho, ¿y te arrepientes de no haber hecho eso? No, no lo he hecho y punto. El eso de que hubiese hecho, lo hubiera, no, no existe pues. ¿Lo hiciste o no lo hiciste y punto? El hubiese, ¿no? Yo como me dicen, ¿no? Oye, pero, yo como cuando me dicen, pero hubieses hecho eso, no lo he hecho pues. Es igual, como yo siempre digo, ¿no? Si mi abuelita no estaría muerta, estaría viva a mi lado, pues. No lo está. Ahora hay que asumirlo. ¿Eh? Entonces, yo sí soy de esas personas, ¿no? Y en mi casa me han formado así. Mi padre ha sido de unas solas oportunidades que nos ha dado, ¿no? Mi padre me decía, listo, esto haces, yo te voy a apoyar. No lo aprovechas, no me pidas más oportunidades. Entonces, ese es el gran tema, ese es el gran tema. Cada uno se forma, como dice, como en casa a veces nos enseñan, como la vida a veces nos toca, pero, pero si matas a alguien no te arrepientes, es que para llegar a matar tendríamos que, no sé, tener sangre fría, no mirarle a la cara a la persona, y que no lo haría, pues, ¿no? No lo haría. Siempre hay que pensar en hacer las cosas bien, para luego no estar, perdóname, discúlpame. O sea, eso es lo que yo critico, ¿no? A veces insultan a alguien, pegan a alguien y luego está, perdóname, lo dije, lo hice sin pensar. Esa es una de las excusas más baratas que existe. ¿Ve? Ya, esas son de las excusas más baratas que existen. ¿Ve? Dígame, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, ¿lo hacemos pensando o no? ¿Lo hacemos pensando o no? Sí, profesor. Todo. Por algo somos animales racionales, pues. Por algo somos animales racionales. ¿Saben dónde está el problema y el detalle? Que a veces lo que hacemos y lo que decimos, no pensamos en las consecuencias. O sea, no nos fijamos en las consecuencias. Pensar sí, pero no nos fijamos en las consecuencias. Al momento tú eres bravucón, ¿no? Ah, ¿qué te has creído tú? Pum, 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 pum. Ah, pues ahí está el macho, el pegalón, el que lo respetan. Pero te pusiste o te fijaste en lo que podrías haber generado. No, no. O sea, en el momento no está. ¿Dónde está el tema? En las consecuencias. Las consecuencias es lo que nosotros no nos percatamos. Y a veces las consecuencias resultan ser trágicas, pues. ¿Eh? Resultan ser trágicas. A mí me ha costado, ¿eh? A mí algunas personas que me conocen me decían, oye, tú en colegio peleabas, ¿no? Sí, ¿por qué lo voy a negar? Pues, o sea, decir que no peleaba, aparte que el porte que tengo me ha ayudado un poquito y ciertamente he sabido defenderme, ¿no? Que yo lo tomo de esa manera. Sí, ¿no? Oye, tú en colegio peleabas muy bien, ¿no?
Y a veces cuando me hacen recordar esas anécdotas, un poco que te avergüenzas, ¿no? Dices, oye, pero ahora tengo familia, soy profesor, tengo otro trabajo y digo, no, oye, pero no es necesario que me hagas recordar, ¿no? O sea, son cuestiones y yo no me arrepiento, ¿no? Sí, pues le digo, pero no lo digas, ¿no? No lo digas, Leo. Y ahora, no hace muchos años, ¿no? Hace muchos años que no he llegado pues a las manos con alguien, ¿no? Ya, hay muchos años que no. ¿Por qué? Porque en algún momento me pasó un hecho que dije, a partir de ahora no es lo correcto que estoy haciendo. Antes ni siquiera por mí, sino por defender a otra persona. ¿Ve? Por defender a otra persona, nos tocó vivir situaciones que dijimos, hasta acá, listo. Ahora, como dice mi madre, hay momentos en la vida que más vale ser gallina que ser gallo. Y ahora hay muchos momentos de mi vida pensando en mi familia, porque hoy todo lo que hago pienso en mi esposa, pienso en mi hijo. Hay momentos en la vida en donde me toca ser gallina, pues, ¿ya? Entonces, o sea, ahí ya me doy cuenta que los años no pasan por las puras. La madurez tampoco uno no lo tiene por la pura, ¿no? Entonces uno tiene que decir, no, ya eso de estar peleando, agarrando a puñetes, a patadas, ya fue. Nos tocó vivir en su momento, no me arrepiento, yo no me arrepiento, pero no, mi familia hoy es lo primero. ¿Eh? Una de las últimas grescas donde tuve la oportunidad de participar por poco y lastimamos fuertemente a una persona, ¿no? Entonces ahí dije, no. No, esto no es mío, no es lo mío. Quizás en colegio podría haber sido porque estábamos en ese entorno y una serie de cosas, pero no. Pero como te digo, hay personas que les cuesta y por eso es que hay violencia pues en nuestra sociedad, ¿no? ¿Ve? No comprenderse entre las parejas, o sea, la comprensión es importante, ¿no? Por eso es que ahí vienen los momentos de pareja. Cuando uno, por ejemplo, es enamorado o novio, es muy bonito, ¿no? Mi amor, mi vida, mi tesoro, mi reina, mi preciosa, mi hermosa, y todas las frases que pudieras existir, ¿no? Pero cuando convives y te casas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando convives y te casas? Se acabó el mi amor, mi preciosa. Es que no es que se les cae la venda de los ojos, la que me está diciendo esto, sino la convivencia es de los dos, o sea, muchos dirían, ¿no? Me equivoqué, no es que te equivocaste. ¿Saben cuál fue el detalle? Fue. En que tú cuando Algunos jóvenes son convives, violentos cuando viven en una familia, o sea, de violencia, han sufrido violencia, ¿no? puede ser, sí, también es una de las razones, pero a veces, como dices, ¿no? Yo, por ejemplo, en casa, no he sido criado con violencia, ¿ve? No he sido criado con violencia, pero sí en el colegio, que era de puro varones, tuve que aprender a defenderme cuando algunos querían aprovecharse de mí. Yo he sido poco de contar las cosas a mi mamá y a mi papá. Te puedes imaginar que mi mamá habrá ido al colegio en todo ese tiempo habrá ido pues unas 2 veces o 3 veces al colegio. Claro, obviamente a las reuniones, ¿no? De padres de familia, pero por temas míos, unas 2 veces. Inclusive mis profesores no conocían mucho a mis padres. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que los problemas los soluciono yo. Solo yo, decía, ¿no? ¿Por qué tengo que ponerle mis problemas a mi papá, a mi mamá? No, solo yo. Y siempre lo he hecho así, ¿no? Entonces, yo no he venido de una familia violenta, agresiva, pero en el camino tuve que aprender a defenderme. ¿Ve? Tuve que aprender a defenderme. Y eso con el tiempo, uno, no me siento orgulloso de eso, pero a uno lo respetaban, ¿no? Entonces ya nadie te venía y te agarraba de tonto. Como yo siempre digo, en mi época no había bullying. No había bullying. Ese término bullying recién es de la generación de ustedes. De la generación mía, que somos más de 30 años, yo tengo casi 35. La de mis padres no existía el bullying. El bullying o sea, no era bueno, pero el bullying se solucionaba pues entre tú y tú, ¿no? Solo a solo. No hay que me está molestando y no le hago nada, te agarraba solo a solo, ¿no?
Entonces, ahí viene el tema. Pero volviendo al tema de la comprensión de las parejas, les decía pues que es muy, muy bonito y muy subliminal la etapa de enamorados y de novios y de convivientes y casados es otra cosa. Y por ahí alguien decía, se te cae la venda de los ojos. No es eso. ¿Saben por qué pasa esto? Porque acoplarse a las formas de cómo la persona ha sido criada, tanto varón y mujer, es complicado. O sea, a una persona le han criado de una manera en su casa y a otra persona y a la otra persona le han criado de otra manera. Entonces, ¿cómo compenetrar eso? Eso cuesta. Por eso es que ahí está la madurez de la pareja. Te lo digo por experiencia propia. Yo al lado de mi esposa estoy casi sumado el tiempo de enamorados, novios y casados, casi 10 años. Casi 10 años estamos juntos. Es la persona que más tiempo está a mi lado. Obviamente, con el tiempo de casados, ¿no? 7 años de casados, 2 años y medio de enamorados casi. Y al inicio de la convivencia ha sido un poco complicado por la comida, por la ropa, por las fechas festivas, ¿no? Por las fechas festivas. Hubo un tiempo en donde ella me decía, la Navidad yo quiero pasarlo en la casa de mi madre. Está perfecto, pero yo me quiero quedar acá en la casa de mi padre porque la Navidad es su día de su cumpleaños también. No, que hay que ir un rato, si no, por aquí. Pero te estoy diciendo. Ahora, ponte de acuerdo, pues. Alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ceder. ¿Ve? Al inicio, por ejemplo, ¿qué comemos hoy día? Me decía. No sé, a ver, yo creo que podríamos comer esto. Ya está bien. Luego pasa el tiempo, he cocinado esto, pero esa comida no me gusta mucho. Pero tienes que comer, pues. Ya, bueno, haces la excepción, ¿no? Pasa el tiempo y hace la misma comida que tu mamá prepara o preparaba cuando estabas tú viviendo con ella, ¿no? Y estás comiendo y dices, oye, ¿has preparado esto? Sí. Oye, mi mamá esto lo prepara así. Ay, lárgate, lárgate, lárgate a tu madre. Pero te estoy diciendo, no, vete. Ya generaste diferencia, ¿no? Ya generaste alguna diferencia. Y a veces por esas pequeñeces es donde las parejas, el no tener la madurez hace que se terminen peleando, ¿no? ¿Ve? Ahora yo al lado de mi esposa, el tiempo que estoy 7 años al lado de ella, con mi hijo, tenemos proyectos juntos, o sea, los dos miramos el mismo futuro para nuestra familia. Obviamente ella con sus proyectos personales, yo también con mis proyectos personales. Pero cuando hablamos de la familia tenemos el mismo horizonte, ¿no? Nos conocemos, no del todo, pero gran parte. Sabemos nuestros gustos, nuestros disgustos, qué es lo que, por ejemplo, nos gusta comer, los colores que nos gusta vestirnos. O sea, ese es el tema de la comprensión, ¿no? Yo con mi esposa ya hace buen tiempo que no tengo una diferencia fuerte, ¿no? Porque decirle que con mi esposa hemos discutido, faltándose de respeto, sería una gran mentira. Diferencias hay siempre, como toda pareja. ¿Eh? Yo no le entro mucho a la cocina porque los únicos platos que me salen más o menos es el arroz chaufa. ¿Ve? Y por ahí quizás el tema de la leche de tigre. Pero mi esposa sí es muy buena sazón, ¿no? Pero le ayuda en la casa, ¿no? Yo no tengo problemas de agarrar la plancha, de agarrar la aguja para coser una prenda, de barrer, o sea, de eso se trata, ¿no? Por eso es que las parejas se necesitan compenetrarse un poco más, ¿ve? Entonces, ese es el tema. Yo he conocido algunas amistades donde 3 meses te amo, te quiero en el internet, testamento, ¿no? Eres la mejor, gracias Diosito por mandarme mi media naranja, mi reina, te amo de aquí por allá. A los 6 meses, matrimonio, todo el mundo sabe. Y al año, divorciados. Y como tontos, ¿qué cosas están haciendo después? Borrando todo, ¿no? Borrando todo. Yo con mi esposa sí tengo mucho cuidado en ese tema. Yo en redes sociales, con mi esposa tengo una solita foto. Una solita foto. Profe, ¿por qué? ¿Qué? ¿No quieres mostrar? Porque a mí alguien me dijo, mientras menos sepan de tu felicidad las personas, vas a vivir más feliz y tranquilo. Y de mi hijo, peor. De mi hijo he decidido con mi esposa no exponerlo en redes,
¿Por qué? Porque es pequeño y no sabe nada sobre ese tema, pues. Ahora alguien dirá, profe, usted oculta. En mi celular de mi hijo tengo un sinfín de, un sinfín de fotos. Bueno, acá tengo la portada de mi hermosa familia. ¿Eh? Entonces, no tengo nada que ocultar. En mi celular tengo un montón de fotos. Yo soy un poco a la antigua, fotos me gusta imprimirlo. Otros lo guardan y ya me ha pasado una vez con un celular que se me perdió y perdí muchas instantáneas valiosas. Yo ahora lo descargo a la laptop y luego lo estoy imprimiendo y cuando ya termino de imprimir una cantidad de fotos lo quemo en un CD y lo guardo juntamente al álbum, ¿no? Cosa que si se malogra la foto del álbum simplemente lo vuelvo a imprimir del CD. Entonces así nos hemos acostumbrado y ahora nos llevamos súper bien. Espero pasar mucho más tiempo al lado de mi esposa y esperemos pues que las parejas empiecen a funcionar así. Vemos muchos divorcios, ¿no? Muchas infidelidades. También otro problema, ¿no? La infidelidad es una falta de respeto total. Es una falta de respeto total, ¿no? Eh, como dice, cuando ya hay infidelidad es porque no valoras a la familia, pues. Y más aún cuando tienes tu familia, hijos de por medio. A mí más me preocupa eso, ¿no? A veces hablamos en casa con mi esposa y dice, ¿no? Si en el momento uno de los dos de repente tropieza, el que más afectado va a ser el pequeño, ¿no? Eso es lo que uno siempre tiene que pensar en la familia, en esa familia que uno lo tiene que cuidar como oro, ¿no? Pero una serie de problemas, hasta por infidelidad hay violencia. Comprensión a los niños, hay que entender a los pequeños, son traviesos, inquietos. Maltratar a los hijos es generar violencia, lo que decía su compañera hace un momento, ¿no? Eh, a veces se forman personas violentas porque desde casa vienen así. Y las drogas, pues, que vuelven inconscientes a las personas. A ver, ¿qué tengo por acá? Una cosa es que usted piense, pero no sabe lo que piensa, siente la otra persona. Sí, también existe, también existe. Por eso es que eh, el amor que uno puede profanar a la persona, puede decir a la persona, tiene que ser siempre a cada momento. Tiene que ser siempre a cada momento. No simplemente en fechas festivas. Yo soy de esas personas, ¿no? Hay muchas personas que dicen, oye, ¿qué le vas a regalar a tu esposa por el Día de los Enamorados? Quizás nada. ¿Por qué? Porque yo no espero el 14 de febrero regalarle algo, porque yo le puedo darlo en cualquier otra fecha, que a mí me guste, que me parezca. Sí, no soy tanto de esos, ¿no? Yo cuando voy a un lugar le digo, ¿sabes qué? Esto es para ti, de mi parte. Le dedico algunas canciones a ella, ¿te gusta? Le digo, sí está bonito, con mucho cariño. ¿Por qué? Porque es parte de, ¿no? ¿Eh? Hay personas que piensan de otra manera, que para el Día de los Enamorados tienen rosas, peluches, y solo es esa fecha nomás, ¿no? Solo esa fecha le dicen te amo, te quiero, te extraño, mi vida. Y otras fechas, ¿qué pasó? ¿Y otras fechas qué pasó? Se olvidaron del amor. Ah, ¿ve? Pues no necesariamente, soy de esas personas, ¿no? Físicas, las lesiones físicas, consecuencia de la violencia, hematomas, quemaduras, arañados, heridas, torceduras, fracturas, es algo más visible, como les he dicho. Trastornos crónicos, dolor de cabeza, dolores musculares, problemas al estómago, dificultad para respirar, obesidad severa, pero lo más triste y lo más penoso es la discapacidad permanente. O sea, que una persona, a ver chicos, persona, por ejemplo, queda así de manera discapacitada por un acto de violencia, o sea, para mí no hay perdón, pues, no hay perdón. Las psicológicas tienen que ver con el síndrome de estrés postraumático, pesadillas, ansiedades, o perdón, sudoración, pesadillas, sudoración, la depresión, la angustia, la baja autoestima y el aislamiento social. Y esto sí es algo que es criticable. A la víctima, sentimiento de culpa. ¿Por qué la víctima va a tener la culpa de todo lo que le han hecho? Y vemos estos casos, por ejemplo, ¿no? Hay una mujer que ha sido agredida por su pareja y viene alguien que le ve en esta situación y dice, oye, denúncialo, ¿por qué no le denuncias? No, por mi bien lo hace. Oye, mire cómo te ahoga la cara, todo morado. No, con carne sana esto con carnecita, te pones acá y ya va a desaparecer al toque. Oye, denúncialo. Pero No, fue peor, es cuando a veces ¿quién va a mantener a mis hijos? Yo me los interno ¿Quién vecinos va a culpa. mantener a mis denuncian, hijos?
denuncian a ese Ya. agresor, pero la mujer mismo va a donde la fiscalía y lo saca, o sea, lo Ajá. defiende. History Channel. Casi iba a pasar lo mismo, ¿no? Casi iba a pasar lo mismo. O sea, la mujer lo denuncia, le graba un audio y toda una cosa, que lo duran al cantante, luego viene pasa tiempo y se quiere arrepentir, inclusive lo fue a visitar y decía no, que... Y ahí viene pues una pseudo, ¿no? Ahora, ¿por qué la justicia en este tema no le ha creído tanto a ella cuando se ha querido rectificar? Porque había pruebas, pues, había pruebas. O sea, ahí pasa el médico legista, existe que ha habido este, digamos, una acción violenta a la hora de tener relaciones sexuales, ¿no? Por eso es que ella la denuncia por violencia sexual. Y una evaluación de médico legista ya no se puede volver a hacer cuando pasa mucho tiempo. Hay tiempos que ellos también manejan. Son protocolos que tienen que respetar. Entonces, o sea, a él lo hubiesen procesado solo por violencia física, yo no sé, la pena hubiese sido 8 años, 6 años. Y si de repente por ahí el juez benevolente le daba menos, podría haber sido, o sea, condenado, pero en libertad. Está, lo que pasa con este chico, con este cantante, es que lo que hizo la pena sea más elevada es el tema de la violación sexual, ¿no? ¿Eh? El tema de la sexual, ¿no? Y por eso yo digo, el síndrome de Estocolmo, si no me equivoco, cuando la víctima se termina enamorando de su agresor. ¿Sí? ¿No? Claro, cuando la víctima termina enamorándose de su agresor o de el que está en la cárcel. ¿La casa de ¿Ya? papel? Que también más o menos, ¿no? Más o menos se da de esa manera. Pero como antes de que se me vaya la idea, para que no desviar el tema de este chico, es que lo agravó la violencia, por eso es que lo condenan a 21 años. Trágico, ¿no? 21 años, creo que tiene como 30 y tantos años, 60 años aproximadamente. Vamos 35 a creo ver tiene. si... pero va a apelar, ha dicho que va a apelar. Va a apelar y no sé, pues en la segunda instancia, ¿cómo será? Ahí van a volver a revisar su caso, de repente lo confirman, o de repente lo reducen, ¿no? También. O de repente lo absuelven. Pero en la segunda instancia tú tienes que mostrar nuevas pruebas de lo que tú eres, si eres inocente o no, pues. Porque si tú en la segunda instancia apelas y no muestras nada, hasta te pueden incrementar un poquito más, porque le estás haciendo un gasto al Estado. Tercer problema de convivencia, otro problema más fuerte, ¿no? El tema de la delincuencia juvenil, que es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad, ¿ya? Esa es la delincuencia juvenil. Ahora, cuando se pone en riesgo, ¿qué es lo que ocurre? Se va en contra de las buenas costumbres ya establecidas por la sociedad, ocasionadas por los adolescentes y los jóvenes. O sea, las bandas delincuenciales, la mayoría están integradas por adolescentes. ¿Por qué? Porque saben que les beneficia, ¿ve? Porque saben que les benefician. Ahora, ¿por qué se da o cuáles son los tipos más comunes ligados a la delincuencia juvenil? Contra la vida tenemos el homicidio, el feminicidio, las lesiones leves y las lesiones graves. Contra la libertad están los secuestros, amenazas, extorsión, pero lo que más está ligado a la delincuencia es contra el patrimonio, robo, hurto, estafa. Entonces yo les hago una pregunta, ¿en qué se diferencia el robo y el hurto? ¿Ah? ¿Tú es, ¿cómo se llama? ¿Golpearlo o algo así? No, a ver. ¿En qué se diferencia el robo del hurto? ¿Alguien? Profesor, Eh, lo- hurto es cuando no se está haciendo la acción con agresividad, pero robar sí. Ya, puede ser. ¿Algo más? ¿En qué se diferencia el robo y el hurto? Sin y con En la violencia. violencia, ¿no? Claro, en el uso de la violencia, ¿no? En esa diferencia. En ninguno hay más violencia,
en el otro no, ¿no? En uno se utiliza arma, en el otro no. ¿Ya? En uno se arrebata, en el otro no. Por ejemplo, dejo mi celular en clases presenciales, vuelvo y ya no hay. ¿Qué es eso? ¿Robo o hurto? Hurto. 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 Agarró, ¿no? Estoy andando en la calle y vienen tres y me encañonan, me ponen un revólver en la cabeza y me quitan todas mis pertenencias. ¿Robo o hurto? Robo. Robo. ¿Qué tipo de robo? ¿Simple o agravado? Agravado. Agravado. ¿Ah? Arma de fuego. Agravado. Es un robo agravado, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido en banda y porque ha utilizado un arma de fuego. ¿Ve? Ha utilizado un arma de fuego. Entonces, eh, esos son los delitos más comunes ligados a Profe, ¿cuál a la es, delincuencia. o sea, el robo y el hurto, cuál es más penado? O sea, me refiero a cuántos años de cárcel te da. ¿Cómo? Em, entre el robo y el hurto, ¿cuál es el más penado? El robo agravado, pues, obviamente el robo agravado. Pero todo va a depender de las consecuencias. O sea, por ejemplo, cuando hay robo con consecuencia de muerte, por ejemplo, robo, o sea, a ti, ¿no? Yo vengo, yo solo, ¿no? Vengo, te encañono. Y tú un poco forcejeas a tu billetera. Entonces, ahí la pena se agrava. Ahí la pena se agrava. Entonces, ese es robo con consecuencia de muerte. Pena máxima, perdón, pena mínima 30, máxima cadena perpetua. Profe, hasta por eso te pueden dar cadena perpetua, sí. Por eso te dan cadena perpetua. ¿Ve? Entonces, ahí viene el tema. ¿Correcto? Ahí viene el tema. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí, Muy bien. profesor. Entonces, claro la diferencia. Ahora, en cuanto a las causas, ¿por qué se da la delincuencia? Bueno, ahorita me han dado una noticia. Las familiares, la violencia familiar, la falta de orientación y comunicación de padres a hijos, es un papel importante, ¿no? A veces los hijos se dejan influenciar más por su entorno eh, que verdaderamente por lo que papá o mamá les pueda decir, ¿no? A veces las amistades influyen en nuestros comportamientos. ¿Ve? Entonces, eso básicamente es el tema. La educacional, la falta de inadecuada educación y la deserción escolar, ¿sí? También ocurre que exista delincuencia porque los que no estudian tienen una alta probabilidad de que caigan en manos de la delincuencia, eso sobre todo. Por eso es que hablamos de la violencia familiar, el maltrato, pues violencia es maltrato, lo que estamos mencionando. Los económicos tienen que ver con el desempleo, la falta de preparación profesional, también muchas personas ponen de excusas el por qué cometen actos delictivos, porque no tienen ingresos. Y las individuales tienen que ver que la delincuencia caracteriza una conducta antisocial que expresa en la inadaptación del individuo a la sociedad. Esto va de la mano con el tema familiar. Cuando en casa no nos forman bien en valores y en principios, cuando no tenemos bien definido esto, ahí vamos a tener los problemas más influyentes que nos va a generar la sociedad. Por ejemplo, en la calle es dura, ¿no? En la calle hay drogas, alcohol, prostitución, delincuencia, sicariato, o sea, está todo lo malo en la calle. ¿Ve? Entonces, si no nos forman en valores y en principios, ahí viene el tema. ¿Sí? Ahí viene el tema. Por eso es que la orientación juega un papel importante, ¿no? A veces los padres no sabemos ni siquiera con quién andan nuestros hijos, quién es su entorno, y ahí viene el gran problema. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué nos genera? El desequilibrio mental, sobre todo, como una de las mayores consecuencias, sobre todo que afecta a los jóvenes que ingresan a este mundo, ¿no? Por ejemplo, este chico que está con el revólver, ese chico que está en con el revólver, ¿es porque está bien o está mal a la cabeza? ¿Ah? Está mal. ¿Ah? ¿Está bien o está mal a la cabeza?
a la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque él cree que porque tiene un revólver en la mano tiene poder. Ahora, por acá veo un comentario, para mí totalmente desatinado. Si no puedes con el enemigo, únete a él. ¿Cómo así? A ver, no quiero interpretar mal. El que ha escrito esto, a ver, ¿qué nos puede decir? ¿Ah? Igualito Hendrik. Supongo que hace No sé, pues, referencia a meterte en el pandillaje o algo así. no sé. Sí, igualito Hendrik. Hendrik dice que tiene amigos de mal vivir para que no lo roben. ¿Y quién te ha garantizado eso? Si el delincuente cuando necesita para su droga o para su alcohol no le interesa ni su familia. ¿O me equivoco? Menos era un amigo, pues. Solo les voy a decir, dime con quién andas. Y ya saben la respuesta, ¿no? ¿Qué más? La desintegración familiar o el deterioro del núcleo familiar. También ocurre esto, ¿no? Muchas familias quedan destruidas cuando tienen a sus hijos metidos en este mundo triste y penoso. La promiscuidad sexual y la falta de valores morales arriesgan al contagio de TES. En el mundo delincuencial, el hecho de tener relaciones sexuales a temprana edad y con cualquiera, justamente hace que te puedas contagiar de ETS, ¿no? De enfermedades de transmisión sexual. ¿Ve? Entonces, ahí viene el gran problema. Es que eso es lo que escriben, pues, o sea, me dice, no fue lo que me referí, pero eso es lo que escriben. O sea, ¿cómo? Yo estoy leyendo lo que me dicen, ¿ah? O sea, ni siquiera estoy poniendo palabras adicionales a lo que han escrito. Usted ha puesto esto, ¿ve? Voy a leer claramente, por acá está. Acá está. Hendrik Rolando, yo tengo amigos choros para que no me roben. Eso está así, estrictamente como está escrito, sí, ve. Yo tengo amigos choros para que no me roben. Eso ha escrito usted. Yo no he escrito, yo no he tipeado, no he hecho nada. ¿Ya? Ahora, la interpretación, lo que yo le estoy diciendo es eso. Profe, Cuando el delincuente necesita para su droga, para su alcohol o para darse la gran vida, no le interesa ni su familia. profe, No le interesa, ni, mucho menos serán los amigos. profe, ¿me escucha? Listo. Te estoy escuchando, a ver. No, o sea, lo que yo ¿Cómo? me referí es que, o sea, yo estaba en el colegio y Ya, eh, entró un chico nuevo que era, o sea, se dedicaba a esa vida y todo, ¿verdad? Y lo que pasa es que un día cuando, o sea, mi se barrio fue es la por las moras de Ya, mi barrio. Y yo, un día fue una fiesta, ya, estaba yendo a mi casa y el compañero que yo tenía vino, me agarró por atrás, me dijo, ya perdiste. Ya, ya, con otro compañero. Yo volteé, lo miré y era mi compañero. Y me ya, dijo, no andes por acá que es peligroso, no te vayan a robar. Y ya, me dejó ir, pero creo solo porque le conocí. ya. O sea, a eso me Entonces, refiero. entonces, ¿era tu amigo o era tu compañero, tu conocido? No, era mi compañero de mi salón. Listo. ¿Existe diferencia en esos términos o no? Sí, beneficio. Ah, ya, ya, muy bien. Entonces, yo les leo lo que les estoy, o sea, lo que ustedes escriben. Yo les leo que ustedes dicen, yo tengo amigos choros, o sea, amigos es que tienes un vínculo afectivo, cordial, que en las buenas y en las malas, que es muy diferente tener amigos, ustedes me preguntan, ¿cuántos amigos tengo yo? 5. Contáis con mis dedos de la mano. Amigos tengo 5 en mi vida. 5. Mis dos compadres, uno de promoción, o dos de promoción y uno del deporte. Nada más, nada más. Esos son mis amigos. Que cada vez nos estamos preocupando cómo le va a la familia, de repente publican algo, hoy, ¿qué ha pasado? Ellos también a veces cuando se enteran de algo de mí, hoy, ¿en qué te puedo ayudar? Esos son amigos. Conocidos, ustedes me dicen, un montón de conocidos, entre buenos y malos, entre buenos y malos. ¿Ya? Conocidos, sí, "Oye, ¿cómo estás? Ah, hola, listo, de un hola, hola no pasa. Porque uno también tiene que saber rodearse de personas. O sea, ahí viene el tema, pues chicos.
A ver, la destrucción de los valores también es un problema y las muertes prematuras por las causas de las llamadas broncas callejeras, ¿no? Esto es lo más triste, ¿ve? Eso es lo más triste. Lo más triste es que los jóvenes mueran a temprana edad por las malas decisiones. Y el último problema de convivencia, pues es el tema de la corrupción, que es otro gran problema que nos afecta a la sociedad, ¿no? ¿Y qué es la corrupción? Es la acción y efecto de corrompir, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir o dañar. Según la Defensoría del Pueblo, ¿qué cosa es la corrupción? La Defensoría del Pueblo nos dice que implica el mal uso del poder público, es decir, el incumplimiento de los principios del buen gobierno, ¿no? Así como de los preceptos éticos instituidos por la sociedad. Además, tienen el propósito de obtener ventajas o beneficios individuos para que quien actúa para terceros en perjuicio del bienestar general. O sea, eso es lo más correcto sobre lo que es la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza su poder, lo primero que vas a afectar es al bienestar general, que es la población, o sea, el pueblo. Eso es lo primero que vas a afectar. Y eso es lo que a veces, lamentablemente, las personas cuando llegan a ser autoridades no lo entienden, ¿no? Como siempre alguien me decía, profe, usted tendrá buenas opiniones, buenas posturas y una serie de cosas, pero al final el sistema te corrompe. Entonces yo les hago la pregunta, ¿el sistema te corrompe o tú vas pensando en ser corrupto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ah? ¿El sistema te corrompe o tú vas pensando en ser corrupto? Tú piensas en ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? El sistema no te corrompe. Tú vas pensando en ser corrupto. ¿Por qué? Porque tú piensas, ¿no? Oye, mi vecino, antes que llegue a ser alcalde, su casita era de un piso. Andaba en bicicleta, pero era conocido. Ahora que ha sido alcalde, tiene su casa de 5 pisos, 2 carros, viaja al extranjero y ya no hay nada de lo que era antes. Entonces, ¿qué dices tú? Si él puede, ¿por qué yo no? Ahí comienza el problema. Ahí comienza el gran problema. La corrupción hoy no es solo un problema. La corrupción es una cultura, la cultura del vivo, la cultura del que le gusta sacarle la vuelta a la ley, la cultura del quien se aprovecha del pueblo. Y no me voy a cansar de repetir lo que decía el expresidente uruguayo, Pepe Mujica. Aquella persona que se mete en la política o que cree que metiéndose a la política va a incrementar sus ingresos, está completamente equivocado. El que se mete en la vida política es la persona que sirve. El que quiere incrementar sus recursos tiene que dedicarse al negocio, al comercio. Ahí va a incrementar sus recursos. No se aprovechen del pueblo. Que el pueblo a veces decide mal y encima le robas. ¿Mm? Entonces, para mí uno de los políticos a nivel internacional que trató, y creo que en su país por eso lo quieren, que trató de hacer las cosas bien es Pepe Mujica, un presidente que por la edad ya no ha podido volver a postular, porque él deja de ser presidente a los 84 años, más o menos, 83 años. Entonces ya no le permitía, creo que su constitución, poder volver a postular para una candidatura más. Pero dejó, como dice, dejó buenas preceptos, digámoslo de esta manera, en su país, ¿no? A Pepe Mujica lo quieren mucho en Uruguay. ¿Saben cuánto era su sueldo? $1000. Que en pesos uruguayos más o menos sumaban algo de 2800, 3000 pesos uruguayos. Se movilizaba en su zapito, tenía un carrito, tiene un carrito que es un zapito y una chacra a las afueras de Montevideo. Un seguridad nomás lo custodiaba. Presidente de Uruguay, ¿ah? Cuando iba al seguro de salud, por ser presidente, todos pensaban que él tenía que entrar primero. Se ponía en su cola, a hacer su colita. Pese a la edad que tenía, o sea, no está en el tema del cargo, pese a la edad. Fácilmente, uno para la edad que tenía Pepe Mujica le da la posta, no pasen. Y él que decía, al igual que ustedes pagan su seguro de salud, yo también pago mi seguro de salud, voy a hacer mi cola. Yo no tengo privilegios. Ese es, por ejemplo, ser buen político. Yo lo creo, yo lo creo.
En el Perú yo no he visto hasta ahora una persona que tenga esa mentalidad o que tenga esos aspectos buenos. Revisen Pepe Mujica, su discurso, por ejemplo, que da muy bonito. Un buen discurso de hoy. Un buen discurso. Pepe Mujica, José Mujica, expresidente de Uruguay. Ha sido diputado también. Muy bueno. Enriquecimiento ilícito, primer tipo de corrupción. Es cuando un funcionario servidor público abusando de su cargo incrementa su patrimonio que les dio. O sea, a veces no es difícil de darse cuenta, ¿no? ¿Cuánto gana un alcalde en el Perú? 5.000, 6.000 soles. ¿Cuánto gana un gobernador? 8.000, 10.000 soles. Con esa plata de la noche a la mañana, sin préstamo en el banco, ¿pueden tener propiedades en cantidad? No, Gianmarco, a ver. Para mí, comparar a Pedro Castillo con Pepe Mujica, la diferencia no es así. La diferencia es así. Es abismal, ¿no? No es, es abismal la diferencia de Pedro Castillo con Pepe Mujica. Los dos pueden estar en el sector de la izquierda, los dos pueden estar en el sector de la izquierda, pero la izquierda de Pepe Mujica es muy diferente a la izquierda de Pedro Castillo y de todos los de la izquierda que hay en el Perú, pues. En el Perú la izquierda, dicho sea de paso, es la primera vez que llega uno de izquierda democráticamente al poder, porque anteriormente uno de izquierda que llegó al poder se fue Velasco Alvarado, que también tuvo cosas interesantes, porque luego a lo largo de la historia en el Perú nos han gobernado partidos de centro y de derecha, pero no podemos comparar pues el gran Pepe Mujica con el actual presidente Pedro Castillo, con el respeto y los honores que merece el presidente del Perú. No, no le quiero faltar el respeto. eh, ¿Por qué? Por ser presidente del Perú, pero no podemos, no hay punto de comparación, pues, o sea, no sé, les doy mi punto de vista personal, pero es mi punto, o sea, es lo que yo creo, no, no hay un punto de comparación. Para que Pedro Castillo llegue a ser como Pepe Mujica, le falta un montón. Le falta un montón. No así. Es abismal la diferencia. A ver, el enriquecimiento ilícito, como les decía, no es muy difícil comprobar esto, ¿no? Cuando los alcaldes, los gobernadores o las autoridades incrementan su plata y luego no pueden acreditar de dónde ha salido todo ese dinero, todos esos recursos, ¿no? Ahí viene el primer tipo de corrupción. Cohecho pasivo o coime es cuando el funcionario o servidor público acepta o recibe, solicita o condiciona su actuar a la entrega o promesa de un donativo o ventaja por parte de un ciudadano. Y estos básicamente, no quiero herir susceptibilidades si es que tienen algunos familiares o conocidos o amigos quizás, pero esto es lo que algunos malos efectivos policiales hacen, ¿no? Intervienen a un conductor y por algún documento que no tenga, le piden como dice, para la gaseosa, ¿no? Aunque ahora ya no piden plata, o sea, ya no piden, dame 5 soles, 10 soles, no. Ahora es puro eh, grupos de orquesta, ¿no? Dice que cuando un mal efectivo policial interviene y el conductor no está en regla, le pide grupo 5. Ya, ¿cómo es? Grupo 5, le dice. ¿Qué significa grupo 5? 5 soles. Dice, de repente pide un poquito más, armonía 10. Armonía 10. Y cuando ya dice está grave, ya el conductor pues, le han agarrado, pero sin ningún documento, en estado de ebriedad, sonido 2000. Sonido 2000, dice. Miren, ¿no? Hasta dónde se ha llegado. O sea, aunque cueste risa, pero es parte de la realidad, ¿no? Y esos malos efectivos, por culpa de ellos, a toda la policía le meten al mismo saco. Y eso sí está mal, pues. O sea, creer que todos son así está mal. Hay buenos efectivos, buenos. Conozco también, muy respetados, no tienen ningún cuestionamiento de corrupción, ni siquiera está en que hay que saberla hacer, no, hay buenos efectivos, pero hay otros que son, o sea, como dice, ya se pasan de conchudos, ¿no? Ya sinvergüenzas, ya sinvergüenzas, ya es un tema que agarras y dices, no, o sea, ¿qué ha pasado con esta institución importante? Institución importante. Peculado es cuando un funcionario o servidor se apropia y utiliza en cualquier forma para sí o para otro dinero o bienes que le han confiado por razón de su cargo, ¿no? Aprovecharse o apropiarse de algo que no le pertenece, que le pertenece al Estado. ¿Ve? Colusión, esto es lo que hacía Odebrecht, ¿no? La asociación delictiva que realizan los servidores públicos con contratistas, ahí está Odebrecht era una empresa contratista,
proveedores, arrendadores, con el propósito de obtener recursos o beneficios ilícitos perjudicando al Estado. A través de concursos amañados, Odebrecht ganaba los concursos porque estaban amañados, o inclusive sin concursos, pese a que la ley o la normatividad correspondiente lo indica, ¿no? O sea, ¿por qué Odebrecht ganaba las licitaciones de las grandes obras de los últimos 20 años? Porque todo estaba amañado, pues, o sea, venía desde el presidente de la República la orden de que Odebrecht gane. ¿Por qué? Porque Odebrecht había apoyado las candidaturas de los que habían sido presidente del Perú, pues. Toledo, Alan García, cobarde que se suicidó, Pedro Pablo Kuczynski, Ollantumala, y la que apoyó pero no ganó, Keiko Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori. Por eso es que a Keiko no le han procesado por colusión, porque Keiko no llegó a ser funcionaria del Estado, sino a Keiko le han procesado por lavado de activos. Que la plata que metió Odebrecht a sus cuentas ilegalmente fuera del sistema financiero, ella le han acusado de que había lavado, ¿no? De que había concertado con algunas personas para que esa plata que le había dado Odebrecht de a poquito empiecen a depositar en la cuenta de Fuerza Popular. Eso es lavado de activos. Ahora, yo no estoy diciendo que es culpable, ¿eh? Por eso es que he dicho al inicio, le han acusado, por eso es que sigue en libertad ella, porque es una acusada. Tráfico de influencias incurre en el delito aquel que invocando, teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativos, promesas o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Volvemos al caso de un policía, ¿ya? Policía interviene a alguien, el intervenido agarra, le dice, pero jefe, tú no sabes quién soy yo. Ah, no me interesa. Y ese que no sabe quién soy yo llama a su padrino. Aló, padrino. Sí, padrino, ha venido un oficial fulano de tal. A ver, pásame. Al señor social le habla el coronel fulano de tal. No me interesa. Has cometido acá la falta, te voy a poner tu papeleta. Pero señor, no vas a hablar al coronel. Entonces, búscale al jefe en comando, o sea, al que está ordenando la intervención, el operativo. Lo buscas, ¿sabes qué? Te quiere hablar el coronel, mi jefe. Le dice. ¿Quién es el coronel de la comisaría fulano tal? Ay, ay, pásame. Al otro le habla el coronel de la comisaría tal, se presenta, ¿no? El otro. Sí, mi coronel, ¿en qué le puedo ayudar? Ay, a mí le han intervenido a mi hijado y ese es suboficial que no me quiere contestar el celular. A ver, pásame, ¿quién es, ah? Ahorita lo paso, mi coronel. Hoy te habla el coronel de la comisaría tal, habla, le responde. Aló, sí, bueno, se presenta el otro, el que está interviniendo, ¿no? Sí, mi coronel, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, ¿por qué le has intervenido encima? No me quieres contestar, ¿no? ¿Usted no respeta el- los cargos? No, pero estoy interviniendo, lo ha cometido una falta. Ya, déjale ir. Pero mi coronel, déjale ir. Yo le estoy ordenando. ¿O quiere arreglarse después conmigo? ¿Qué ha hecho ahí el coronel? ¿Qué ha hecho ahí el coronel? Uso de su Tráfico poder. de influencias, ¿no? Tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Ah, utilizando su poder, su cargo, su rango, ha hecho que al pobre suboficial le pisotee el trabajo que está realizando. ¿Pasa o no pasa? ¿Ah? ¿Pasa o no pasa? Pasa, profesor. Bastante, ¿no? Bastante. Es igual que un día estoy yendo en moto y estaba yendo con los audífonos y me interviene un policía, entonces le digo a la otra persona que estaba en la línea, le digo, espérate un ratito, le digo, me han intervenido. Oye, avísame, ahorita le llamo a fulano y tal y por si acaso ando en toda regla. De verdad, me dice, no, ya, por la pura me estás hablando, ya, vale, colgado. Ya. Entonces ahí viene el tema. Ahora, ¿cómo denuncian ese tipo de situaciones? Fácil. Si el suboficial no hubiese querido denunciar al coronel, ah, él agarra, dice, muy bien, él me ha llamado, levantamos el secreto de las telecomunicaciones, vemos el tema de los audios y ya pues se denuncia. Tráfico de influencias. Otro ejemplo, a ver, otro ejemplo más real, el caso de Martín Vizcarra con Richard Cisneros. Richard Cisneros, hasta ese momento un completo desconocido de la vida política, podría haber sido conocido de la vida artística, conocido
desconocida la vida política, gana un servicio en el Ministerio de Cultura por más o menos 30.000 soles. Y no tenía ni un estudio. Sin ningún estudio ganó un servicio de 30.000 soles. No sé para qué cosa el Ministerio de Cultura. Por ahí se decía que quien había ordenado su contrato era Martín Vizcarra. Entonces Martín Vizcarra, utilizando su cargo, hizo este tipo de tráfico de influencias. ¿Cuáles son las causas que generan la corrupción? A nivel económico, los bajos salarios, la pobreza y la falta de oportunidades. Y ahí es donde el que tiene menos ingresos es más fácil de corrompir. A nivel cultural, la influencia política, la escasa formación ciudadana, el paternalismo y saltarse las reglas, ¿no? Muchos creen que porque tienen familiares dentro de las esferas de las instituciones o de las altas esferas del gobierno pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Y ahí viene el gran problema. ¿Cuáles son los efectos que nos va a generar la corrupción? La falta de competitividad, se pierden muchas inversiones del sector privado, por eso es que muchas empresas grandes ya no quieren venir al Perú, porque saben que todos los concursos están amañados, ¿no? La ineficiencia del Estado, la corrupción hace que las cosas no funcionen en varias instituciones, y dentro de ellos el Congreso es el más corrupto del Perú, no es el único, pero es el más corrupto del Perú. La injusticia hace que los que tienen más sean inmunes, justicia hay para el que tiene, injusticia para el que no tiene, y la desigualdad económica, ¿no? Acentúa las diferencias en los ingresos económicos. Por último, les voy a quitar solo 2 minutos sobre la cultura de paz, ¿no? La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos. En ese sentido, ¿qué es lo que busca la cultura de paz? Trata de atacar sus causas para solucionar los problemas con el diálogo y la negociación entre personas, grupos y naciones. ¿Quién era el que trabajó mucho el tema de la cultura de paz? Es un abogado hindú, un peladito. ¿Quién es? Luchador social, pacifista él, Mahatma Gandhi. ¿Han escuchado ustedes de Mahatma Gandhi o no? ¿Ah? ¿Escucharon de Mahatma Gandhi o no? Sí, escuché el nombre, pero no. Él fue el que trabajó más la cultura de paz. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar que él fue nominado 4 veces Nobel de la Paz y nunca la ganó? Y por eso el órgano que realiza este galardón, el órgano que hace todo este premio, fue duramente criticado en su momento, ¿no? 4 veces lo nominaron a Mahatma Gandhi en Premio Nobel de la Paz. No lo logró. Es que en la India había muchos abusos por parte de su presidente, ¿no? Y él salía a las calles a manifestar contra su presidente, pero de manera pacífica. Él renegaba cuando alguno de los manifestantes que él lideraba, ¿no? En esos reclamos, utilizaba la violencia. Lo mandaron a la cárcel inclusive varias veces a este personaje hindú, ¿no? Muy bueno él. La cultura de paz y el desarrollo, ¿cómo está vinculado? El desarrollo como capacidad para transformar conflictos es muy importante. Esto de el mapeo de los conflictos en las zonas sirve para identificar las formas en las cuales los proyectos pueden interactuar. ¿Qué significa mapear? Es ver en dónde se da un conflicto o en dónde posiblemente se va a dar un conflicto. ¿Y quién realiza esto en el Perú? Es la Defensoría del Pueblo. ¿Ve? Porque todos los conflictos no son iguales. Lo importante no es buscar un conflicto, no es buscar evitar el conflicto, sino comprender su origen y naturaleza para identificar las herramientas y las estrategias y poder lidiar con él. Esto tiene que ver que de acuerdo a cada conflicto se van a utilizar herramientas diferentes. Mirar el conflicto de una manera constructiva puede ser una oportunidad para construir paz. Es bueno que sea un conflicto, sí. A veces no nos damos cuenta en dónde nos estamos equivocando. Y el conflicto es el que nos hace ver esto. Es importante tejer una relación entre la construcción de paz y cómo se conceptualizan y atienden los conflictos. Hay mucha gente que sale a la calle porque alguien le dice, abajo el gobierno, abajo. Y viene el periodista y le dice, ¿y por qué estás gritando? ¿Cuál es el motivo de tu reclamo? No hay. ¿Por qué? Porque te dejaste manipular o llevar por alguien. Y por último, antes la paz era la no guerra, paz negativa. Hoy la paz está vinculada a procesos que buscan la justicia social, la paz positiva. ¿Y qué es la justicia social, profe? En donde un conflicto, cuando se solucione, no haya ganador y perdedor, sino los dos ganen, los dos estén de acuerdo y contentos con la solución que se ha dado. ¿Ve? Entonces, con esto hemos terminado. Hubiésemos querido avanzar un poco lo que es el SINAGER para hablar del simulacro de hace 2 horas y media, pero eso ya lo hablaremos en la próxima clase. No sé si hubiera alguna pregunta al respecto. ¿Está quedando claro? ¿Ah?
todo claro. Esperemos que sea así. De mi parte, nada más agradecerles por la clase del día de hoy y Dios mediante, nos estamos encontrando el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Cuídense y cuiden a los suyos. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor, cuídese. Chao, profesor.